Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de Master Spanish. Estamos en el nivel C1 del curso completo de español, nivel avanzado. Esto es un curso step by step y están todas las playlists del nivel A1, A2, B1, B2 y ahora estamos en la segunda clase del nivel C1, ¿sí? Donde van a practicar hablar en masterspanishacademy.com. Estoy ofreciendo un 50% off de descuento por el mes de abril, así que por favor aprovechen. En esta clase vamos a ver la unidad 1, ejercicio número 2. Es una clase muy intensa, muy importante. Vamos a identificar lo que es el lenguaje inclusivo, vamos a analizar un texto, vamos a expresar nuestra opinión y puntos de vista, ¿sí? Lenguaje inclusivo. ¿Sabes qué es el lenguaje inclusivo? ¿Te parece que la siguiente frase es inclusiva? Todos los profesores de mi universidad son muy simpáticos. ¿Cuál es tu opinión? En esta frase se usan mecanismos de lenguaje inclusivo. ¿En qué crees que consisten? Por ejemplo, número 1, todos los profesores y todas las profesoras de mi universidad son muy simpáticos y simpáticas. Número 2, todes mis profesores son muy simpátiques. Número 3, todes, creo que se pronuncia, mis profesores son muy simpáticos, con X. 4, todo mi profesorado de mi universidad es muy simpático. 5, todes mis profesores son muy simpáticos, supongo, no sé cómo se pronuncia el arroba. Y todo el equipo docente de mi universidad es muy simpático, ¿sí? Entonces, en la frase 1 se usa el género masculino y también el femenino, ¿sí? En la frase 2, que es acá, dice todos los profesores y todas las profesoras. En la frase 2 se usa la terminación e para incluir al género femenino y masculino. Por ejemplo, todes mis profesores y todas, sí, todes. En la frase 3 se usa la letra X, ¿sí? Todes profesores simpáticos. En la frase 4 se usa el grupo como entidad neutra, todo el profesorado, ¿sí? De mi universidad. En la frase 5 se usa el arroba para incluir a ambos géneros, ¿sí? Como pueden ver. Y en la frase 6 se usa vocabulario general, como en la frase 4 para referirse a todo el equipo de trabajo. Dice todo el equipo docente de mi universidad. ¿Sí? Entonces, lee el texto en la próxima página en el que Elena Álvarez Mellado, lingüista computacional, aporta algunas claves sobre el lenguaje inclusivo. Elige el final de cada frase que exprese mejor las ideas de la autora. Entonces, acá tenemos las ideas de la autora que dice, número 1, el lenguaje inclusivo es un tema que está de actualidad o que no interesa a la clase política. Número 2, el masculino es el género no marcado porque la lengua es reflejo de la sociedad patriarcal o porque tiene la función de referirse a grupos mixtos. El desdoblamiento de género debería formar parte del lenguaje político o es un fenómeno que no altera el funcionamiento de la lengua. 4, se usa el femenino en algunas profesiones porque en este caso el masculino no funciona como término no marcado o por la influencia de la realidad en la percepción de las palabras que la representan. La RAE piensa que el morfema E no es propio de la lengua española, no es muy usado entre los hablantes. La autora piensa que el morfema E, aunque sea minoritario, forma parte del español y es algo novedoso que no va a prosperar. Entonces vamos a leer el texto y vamos a volver a esta página para identificar el significado del texto. Vamos con el texto. Lenguaje inclusivo, algunas claves lingüísticas. El lenguaje inclusivo es uno de los temas lingüísticos que más interés suscitan en la sociedad desde hace algunos años. Ya sea a cuenta de alguna declaración política o la polémica de turno en redes sociales, no hay mes sin que el lenguaje inclusivo esté en el candelero. Aquí van un puñado de claves seguramente parciales que quizás puedan ayudar a matizar algunas de las cuestiones
puramente lingüísticas que surgen cuando se habla del fenómeno. El masculino es el género neutro en español. No exactamente. El español tiene dos géneros gramaticales, el masculino, el botón, y el femenino, la grúa. No existe un género neutro como tal en oposición al femenino y al masculino, como sí existe en alemán o en latín. Esa función por defecto que vemos desempeñar al masculino para referirnos a grupos mixtos, los españoles, no es un género neutro, sino que es lo que en lingüística se llama no marcado, y que no solo afecta al género gramatical. Sí existen los desdoblamientos de género, todos y todas, son muletillas habituales en el lenguaje político y forman parte de la retórica del discurso público. Pero se pueden entender sin problema como elementos de cortesía, como parte de la jerga política o como guiños que dan a entender que un determinado orador es uno de los nuestros. Nada fuera de lo esperable en las liturgias del lenguaje público y desde luego nada que desestabilice la lengua o por lo que haya que preocuparse. El masculino genérico invisibiliza a las mujeres. Es difícil contestar a esto. El masculino es el género no marcado en castellano, pero podría haber sido el femenino. Existen, de hecho, lenguas con distinción gramatical entre masculino y femenino, perdón, que tienen el femenino como género no marcado. Eso sí, son escasísimas. Aún así, no parece que las comunidades cuyas lenguas tengan el femenino como no marcado sean necesariamente matriarcales o más igualitarias. Establecer una relación inequívoca entre el masculino, entre que el masculino sea el género no marcado y el machismo estructural es tentador pero resbaladizo. Podemos tener la convicción íntima de que es demasiada casualidad que justo el masculino sea el género no marcado cuando vivimos en un mundo que toma al varón como ser humano por defecto. La duda es razonable, pero que algo nos cuadre no quiere decir que se corresponda con la realidad o que podamos respaldarlo, ¿sí? Médicos y enfermeros, médicas y enfermeras. De acuerdo, el masculino es el género no marcado en castellano. Entonces, ¿por qué se usa el femenino para referirse a colectivos mayoritariamente femeninos? Tan no marcado no será el masculino cuando se oye abrumadoramente hablar de las enfermeras o las amas de casa. Es cierto, es posible que en estos casos el femenino se explique porque en nuestra cabeza nos esté cruzando la idea prototípica que tenemos de quién suele ser la persona que trabaja en enfermería o en las tareas domésticas, mujeres, y eso nos lleve a utilizarlos en femenino. Todes. Por si fuera poco, en los últimos años ha ido cobrando fuerza la terminación e, un neomorfema que se ha venido utilizando por un lado como posible genérico que evita la marca de femenino y o masculino, todes, o como morfema para aquellas personas que no se identifican como hombre o mujer, guape. La RAE ha rechazado tajantemente el reconocimiento del género E, que considera ajeno al español, a pesar de que no es difícil verlo usado en determinadas situaciones comunicativas y en algunos colectivos. Es cierto que el morfema E tiene un uso restringido y que para la mayoría de los hablantes es desconocido o novedoso. Pero si la labor de las gramáticas es dar cuenta del español que se usa, todes no deja de ser un uso más, por muy incipiente que sea. Si hay una parte de hablantes que lo usa o lo reconoce, entonces ajeno al español no es. La propuesta del género en E no solo propone un nuevo morfema, sino que introduce todo un valor morfológico nuevo que sí tendría un valor neutro en oposición al masculino y femenino. No es moco de pavo. Está por ver cuál es la deriva de este género en E, que por ahora es minoritario y vive al margen de la morfología mainstream. Acá tenemos algunas palabras. Número 1, muletilla, significa palabra, frase o expresión que alguien repite mucho. Jerga es lenguaje especial que usan entre sí las personas de ciertas profesiones o grupos. Guiño es mensaje implícito, restringido es reducido, incipiente que empieza y ajeno, impropio o extraño. Entonces acá volvemos a el ejercicio y lo marcamos. Yo les voy a dar las respuestas, pero por favor intenten hacerlo solos antes, volviendo a leer
el texto las veces que sea necesario, ¿sí? Les doy las respuestas. El lenguaje inclusivo es un tema que está de actualidad. El masculino es el género no marcado porque tiene la función de referirse a grupos mixtos. El desdoblamiento de género es un fenómeno que no altera el funcionamiento de la lengua. Se usa el femenino en algunas profesiones por la influencia de la realidad en la percepción de las palabras que la representan. La RAE piensa que el morfema E no es propio de la lengua española y la autora piensa que el morfema E, aunque sea minoritario, forma parte del español. ¿Sí? Entonces, fíjate en las frases destacadas en naranja en el texto e intenta sustituir las palabras o expresiones en negrita por otras de significado similar. Si vamos al texto, pueden ver que hay acá palabras en naranja, ya sea a cuenta de alguna declaración, esté en el candelero, aquí va un puñado de claves, nada fuera de lo esperable. Después tenemos ha ido cobrando fuerza, dar cuenta del español, no deja de ser y la deriva. Entonces, acá tenemos a cuenta de, esté en el candelero, un puñado de, nada fuera de lo, ha ido cobrando fuerza, darse cuenta de, no deja de ser la deriva. Por ejemplo, ya sea a cuenta de alguna declaración política es igual a, ya sea debido a, o sea, cuenta es debido a alguna declaración política. Acá les doy de nuevo la posibilidad de volver al texto, analizar muy bien el vocabulario y buscar equivalentes a estas expresiones. Yo les voy a mostrar las respuestas. A cuenta de es debido a, estar en el candelero, esté en el candelero está de moda, un puñado de es algunas, nada fuera de lo es dentro de lo, o ha ido cobrando fuerza, ha ido en aumento, dar cuenta de él es informa, no deja de ser significa que es, y la deriva es la evolución. Entonces, vamos a ver léxico, describir palabras y expresiones, hablar de su significado. Por ejemplo, los sustantivos colectivos designan en singular conjuntos de entidades, ciudadanía, población, familia. Esto es cuando hablamos del significado de palabras. O la palabra brunch se refiere a o hace referencia a o se emplea para referirse a la comida que se toma a media mañana en sustitución del desayuno y del almuerzo. Al proceso de poner antenas se le llama antenizar. Los sufijos desempeñan una función importante en la creación de verbos a partir de sus sustantivos. Esto es para explicar lo que significan las palabras. Y para hablar del origen y formación de palabras, podemos decir la palabra sudoku viene o procede de o proviene de el japonés. El verbo chatear se ha formado añadiendo o agregando un sufijo a chat. La palabra poliamor se ha creado uniendo las palabras poli y amor. La palabra girasol se ha creado o formado mediante un mecanismo, un procedimiento de composición. La palabra postureo está emparentada con la palabra postura. ¿Sí? Ok, y seguimos con léxico, relación con la norma. La palabra smartphone no aparece o no consta o no está reconocida o no sale en el diccionario o esta forma de escribir la palabra no se ajusta a la norma o a la regla. Este uso del verbo venir no es normativo o decir fabear es correcto o incorrecto en español. Y hablar de su uso. La palabra bro está bastante extendida entre algunos jóvenes. Su uso es minoritario restringido. Se usa principalmente entre la gente joven. ¿Sí? Todo esto es vocabulario que necesitamos para hablar de la definición, de los usos de las palabras, etc. Y hablar de nuestra relación con los usos de la lengua. Por ejemplo, esta expresión suena bien o suena mal o suena rara o raro o suena artificial o me resulta difícil, imposible, extraño desdoblar el género, o me choca el uso de la expresión qué pena en España porque en Colombia tiene otro significado. A mí no me sale eso de desdoblar continuamente. Y hablar de tendencias. Por ejemplo, la tendencia a comprar por Internet ha cobrado fuerza en los últimos años, significa que cada vez se hace más. O este tema está en el candelero más que nunca, significa que se habla mucho de ese tema. O el tema del reconocimiento de otras lenguas como idiomas oficiales está de actualidad en el país, o sea, actualmente interesa o preocupa. Este es un tema de rabiosa actualidad, o sea que es muy actual.
Es un debate que suscita mucho o poco interés, interesa mucho o poco. El uso del lenguaje no binario es aún un fenómeno incipiente, algo que empieza a producirse actualmente o que ha empezado hace poco. Se tiende a pensar que alguien que enseña un idioma tiene que ser nativo, es una opinión generalizada, se tiende a. El uso de la palabra trolear ha ido en aumento significa que se ha incrementado, se ha extendido. He leído que la palabra fetén está en desuso, apenas se usa. Está en desuso significa que casi no se usa. Y combinaciones de palabras con moda y tendencia. Todo esto es léxico y es muy importante en este nivel avanzado donde el léxico tiene que ser muy rico, ¿sí? Y muy variado. No podemos seguir usando un léxico o un vocabulario limitado en un nivel C1, ¿sí? Combinaciones con moda y tendencia, por ejemplo, moda pasajera, una moda actual, una moda efímera, o estar de moda, ponerse de moda, pasar de moda, significa que no está más de moda. Tendencia actual, tendencia general, tendencia clara, o una tendencia se origina o surge, se impone, se aprecia, se afianza. ¿Mm? Y expresiones con la palabra cuenta. A cuenta de significa con motivo de o a propósito de. Por ejemplo, ha habido una discusión a cuenta del uso de usted entre la gente joven. Significa o con el propósito de el uso de usted. También puede significar en compensación, anticipio o a cambio de. La empresa me ha dado un ordenador a cuenta de lo que me debía. Significa a cambio de. Dar cuenta de significa informar, comunicar o explicar algo o las razones de algo. Por ejemplo, no tengo que dar cuenta a nadie de mis acciones. Significa que no tengo que explicarle a nadie lo que hago. En el presente documento damos cuenta de la evolución del proyecto. Esto significa informamos sobre la evolución del proyecto. No hay que confundir esa expresión con darse cuenta de algo, que significa advertir o percatarse, to realize. ¿Sí? No me di cuenta de que llevaba el pijama hasta que llegué al metro. Me he dado cuenta de mi error demasiado tarde. ¿Estás de acuerdo con lo que dice la autora en esta frase en negrita? Es cierto que el morfema E tiene un uso restringido y que para la mayoría de los hablantes es desconocido o novedoso. Pero si hay una parte de los hablantes que lo usa o lo reconoce, entonces ajeno al español no es. O sea, la autora está diciendo que como todes, ¿sí? O simpátiques, etcétera, es parte del español. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo y por qué? Me puedes dejar en los comentarios o podemos hablarlo conmigo en Zoom en mis clases de español en www.masterspanishacademy.com. ¿Listos para practicar? Tenemos acá mucho vocabulario, ¿eh? Hablemos. Por eso es importante verme a mí en Zoom para hablar y discutir todos estos temas y enriquecer el vocabulario y recibir feedback. ¿Qué variedades de la lengua conoces mejor en español? En tu lengua, ¿hay variedades? Pon ejemplos, ¿sí? Vamos a hablar de tu lengua. En tu lengua, ¿tiene género gramatical los nombres? ¿Todos o solo algunos? O sea, ¿hay género masculino y femenino? ¿Cuántos géneros gramaticales existen? Puede estar el masculino, el femenino, el neutro. ¿Hay alguna institución que defina la norma lingüística en tu lengua como la RAE en español? ¿Con qué otros sustantivos podemos combinar el adjetivo inclusivo inclusiva? ¿Y qué deduces del significado de la palabra inclusivo inclusiva? Yo acá les voy como las primeras 3 preguntas son para hablar, o me pueden dejar el comentario en el chat debajo. Voy a darles la respuesta del significado inclusivo inclusiva y algunos ejemplos. El adjetivo inclusivo puede ser utilizado con varios sustantivos para describir algo que incluye a todos o que está diseñado para no excluir a nadie. Por ejemplo, ambiente inclusivo, diseño inclusivo, educación inclusiva, política inclusiva, lenguaje inclusivo, programa inclusivo, espacio inclusivo, comunidad inclusiva, acceso inclusivo, proceso inclusivo. Seguimos hablando. Usa alguna de las expresiones debajo para describir tendencias o modas en el uso de tu idioma. Por ejemplo, el uso del pronombre yele es un fenómeno incipiente en Francia. Entonces, tenemos que hablar de modas o tendencias usando este vocabulario.
ha cobrado fuerza, o está en el candelero, o está de actualidad en el país, o da de rabiosa actualidad, o suscita mucho o poco interés, o es un fenómeno incipiente, como en el ejemplo de Francia, se tiende a, o ha ido en aumento, o está en desuso, ¿sí? ¿Qué tendencias hay en tu idioma? Y vamos a buscar en la web las siguientes palabras y escribir frases para hablar de su evolución. Las palabras textear, ciberacoso, viralizar, postureo, micromachismo. Por ejemplo, se aprecia una tendencia a usar la palabra textear a partir del año 2000 aproximadamente. Desde entonces no ha dejado de crecer. Acá les doy el significado de textear, es mensajear vía mensaje de texto o chat. Ciberacoso es acoso que se lleva a cabo a través del Internet. Viralizar, hacer viral un mensaje o contenido, o sea que llega a millones de personas. Postureo es una actitud artificiosa, una postura, una pose e impostada que se adopta por conveniencia o presunción. Y micromachismo es una forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones habitualmente inconscientes. Aquí tienes combinaciones con el verbo cobrar. Vamos a seguir con mucho vocabulario, ¿eh? Busca ejemplos en internet. ¿Cómo expresarías lo mismo en tu lengua? Por ejemplo, cobrar protagonismo. Recuerden que cobrar depende del contexto, puede ser muy, por ejemplo, cobrar el sueldo is to get paid. Pero en este contexto acá, en estas expresiones, significa algo que va tomando importancia. Por ejemplo, cobrar protagonismo, cobrar intensidad, cobrar interés, cobrar valor, cobrar importancia. Así que ejemplos me puedes dar, lo puedes en tu lengua, ¿cómo lo dirías en tu lengua? Y vas a leer estas frases, indica en cada caso cuál de estos dos significados tiene darse cuenta de. Si es el significado A, que significa informar, comunicar o explicar algo o las razones de algo, o B, advertir o percatarse de algo, que sería to realize. La primera dice, cuando hablo español, a veces no me doy cuenta de que estoy usando un registro que no es el adecuado para la situación. En este trabajo de investigación se da cuenta de las diferencias de entonación entre distintas variedades del español. Los jefes de departamento deberán dar cuenta de los días de vacaciones que piden sus empleados. No se da cuenta de que a su hijo le ofenden las palabras que usa para referirse a él. Ponemos pausa y reconocemos el uso si es A o B. Yo les voy a mostrar las respuestas. Entonces, cuando hablo el español a veces no me doy cuenta, es advertir o percatarse. En este caso, en este trabajo de investigación se da cuenta, es informar. Los jefes de departamento deberán dar cuenta de los días de vacaciones, también es informar, y no se da cuenta de que su hijo es percatarse. Seguimos con léxico. Acá tienes otras expresiones con la palabra cuenta. Busca en internet su significado. Por ejemplo, tener en cuenta, perder la cuenta, por mí, su, tu cuenta, más menos de la cuenta. Me encanta este nivel avanzado porque es muy rico en vocabulario y expresiones. Por favor, los espero también en Zoom para que hablemos de todo esto y expandamos el vocabulario. Respuestas. Aquí tienes expresiones con la palabra, sí, por ejemplo, no, yo acá les doy solo el significado y ustedes tienen que armar frases, ¿sí? Tener en cuenta significa tener presente o considerar, perder la cuenta significa no acordarse con precisión de algo por su antigüedad o abundancia. Por mí, su, tu cuenta, por cuenta propia o bajo mi, su, tu responsabilidad. Y más o menos de la cuenta, más o menos de lo normal. Por ejemplo, intento tener en cuenta las opiniones de las demás personas, o sea, considerar las opiniones. O a veces hablo más de la cuenta, significa que hablo mucho, o he perdido la cuenta de los días, o sea que ya no me acuerdo qué día es, etc. ¿Tienes alguna pregunta? Espero que sí, me pueden preguntar debajo o nos encontramos en Zoom. Me encantaría conocernos. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Por favor, les pido suscribirse a este canal y a mi otro canal de YouTube que es Audio Spanish. Gracias.